La idea de la reentrancia es que una misma función pueda llegar a ser invocada en forma simultánea en más de una oportunidad. Por ejemplo, la tarea de escribir sobre un display. Entonces, una tarea escribirá sobre el display, otra tarea preparará escribir sobre el display utilizando la misma función, lo cual está asociado en forma inductiva con el concepto de los lenguajes modernos que permiten generar varias instancias. Eso sí, ustedes lo deben haber visto en C++. Instanciar una función, es decir, crear una copia. Claro, crear un Ah, objeto, digamos. claro, exactamente, exactamente. Crear un objeto. Sí, sí. Bueno, el concepto de reentrancia está vinculado con esa idea. En los lenguajes estructurados uno puede llegar a crear el mismo objeto en varias oportunidades, o sea, varias instancias. Aquí es similar llamar a una misma función en varias oportunidades, para lo cual es necesario que esas funciones hayan sido creadas utilizando variables, ¿qué les parece? ¿Globales o locales? Locales. Variables locales, porque si uso la variable global para indicar, por ejemplo, la cantidad de dígitos que he escrito en el display, cada tarea que invoque a la función de escribir sobre el display va a cambiar ese número. Entonces, si lo utilizo como variable global, la cantidad de dígitos escritos para posicionar el cursor sobre el display, cada tarea lo va a estar moviendo y por lo tanto me va a dañar lo que había escrito la anterior. Con lo cual, en ese caso, la cantidad de dígitos escritos sobre el display tendrá que ser una variable local, propia de cada instancia, de cada elemento de la reentrancia. Eso significa, por ejemplo, que una función filtrado digital, pensemos, ¿qué es el filtrado digital? El filtrado digital consiste, estoy hablando de análisis de señales y sistemas, consiste en tomar n muestras, en análisis de señales y sistemas y circuitos 2, significa tomar n muestras, donde n puede ser el equivalente de, por ejemplo, 128 muestras. Armar un buffer en memoria en el cual voy tomando 128 muestras. Y ese buffer es un buffer circular. ¿Qué significa? Que cuando entra la muestra 129, se pierde la muestra número 1. Cuando entra la muestra 130, se cae del buffer las muestras 1 y 2. Y así sucesivamente. Estoy guardando las últimas 128 muestras. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista de la operatividad, sería muy complicado hacer reentrante esa función filtrado digital, porque sería muy complicado para cada vez que se la instancia utilizar un buffer de 128 bytes. Ustedes recuerden que la memoria RAM en los microcontroladores sigue siendo el recurso más escaso. Es decir, uno puede llegar a tener tranquilamente medio mega de memoria flash, pero la memoria RAM está siempre debajo de los 100K o de los 128K. Es complicado implementar tecnológicamente la memoria RAM. Entonces, es un recurso escaso. Entonces, no me voy a poner a crear un buffer de 128 datos. Es decir, ¿cómo es que se procesa el filtrado digital? A través de MATLAB,
calculo 128 coeficientes para obtener el tipo de filtrado que yo quiero. Por ejemplo, un filtro pasabajos. Y lo que hago es multiplicar las 128 muestras que tengo por los 128 coeficientes. 128 es un número que se me ocurrió utilizar, no tiene por qué ser 128. Pero sí siempre tiene que ser coincidente la cantidad de muestras con la cantidad de coeficientes que me entrega el MATLAB. Entonces multiplico la muestra 1 por el coeficiente 1, la muestra 2 por el coeficiente 2, y voy sumando, más la muestra 3 por el coeficiente 3, más la muestra 4 por el coeficiente 4, y tengo que hacer todo esto hasta llegar a la muestra 128. Entonces multiplicaré la muestra 128 por el coeficiente 128. O si quiero numerarlo, de 0 a 127. Es lo mismo. Y la suma de todas esas multiplicaciones me da el valor instantáneo de la señal para, eh, para ese tipo de filtro que estoy generando. Tengo que hacer esas 128 productos y esas 128 sumas, en realidad 127 sumas, pero no importa, las tengo que hacer antes de que me entre una nueva muestra. El tiempo entre muestras va a estar dado por el teorema de Shannon, que ustedes conocen, que vincula la frecuencia de muestreo con la frecuencia máxima de la señal que podemos llegar a procesar. Y de esta manera estamos fijando el tiempo que debe tardar como máximo cada operación de producto y suma. Con este concepto, es decir, que tengo que hacer 128 productos y sumas antes de que me entre una nueva muestra, voy a estar fijando el tiempo que tengo que tardar en hacer producto y suma para que me entre en el tiempo entre muestras. Ese tramo de filtrado digital es una tarea que requiere mucho trabajo de la CPU, del microcontrolador. Por lo tanto, por ejemplo, el recurso, fíjense que ya no hablamos solamente de un periférico, sino que hablamos de una actividad, de una tarea. Esa actividad, esa tarea, la vamos a reservar para que la haga una sola, una sola función por vez, que se llame una sola vez y que no sea reentrante. Para lo cual voy a crear un nuevo tipo de semáforo que se llama mutex, de exclusión mutua. Es decir, que cuando una tarea está utilizando esa función filtrado digital, toma el mutex, ese semáforo, y cuando otra tarea quiere utilizar el filtrado digital, se da cuenta que ese tramo de programa está reservado para que lo ejecute otra tarea. Con lo cual, le dice, avísame cuando termine. Entonces, cuando se libera el mutex, recuerden ustedes la idea de que cuando cambia un objeto, el kernel, el planificador, se pone a ver cuál es la próxima tarea a ser ejecutada, entonces se da cuenta que hay una tarea que está suspendida esperando que se libere ese semáforo. Entonces, al cambiar el estado del semáforo, se sacude todo, como el carro que lleva los melones, y se le provee el uso de esa zona de programa, de esa función de filtrado digital, a la tarea que lo había pedido antes y se había quedado suspendida esperándolo. Bueno, ese es el concepto básico de sincronización. Y el otro tema que vamos a empezar a tratar la semana que viene en detalle es el uso de las ranuras de tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado dentro de las políticas de utilización de, de las políticas del sistema operativo, los algoritmos del sistema operativo? Habíamos dicho de que teníamos uno que era por ranuras de tiempo, por time slices.
Bueno, eso nos da lugar a la posibilidad de tener en un sistema operativo muy sencillo, asignarle a las tareas ranuras de tiempo y que esas ranuras de tiempo estén determinadas por los requerimientos de cada tarea. Entonces, el planificador, como política, le asigna a cada una de las tareas que estén pendientes de ejecución un cierto tiempo. Es decir, que se lo llama TDS, son sistemas manejados por tiempo, en los cuales en lugar de trabajar por prioridades, se le asigna un tiempo a cada tarea. Y lo importante es que la suma de los tiempos asignados a la ejecución de cada tarea sea coherente con el tiempo disponible para el uso de esas tareas. Es decir, para eh, el periodo máximo que puedo llegar a esperar para volver a tomar la primera tarea. Entonces, es un juego de tiempos y que se utiliza sobre todo cuando tenemos que garantizar un sistema sencillo con, que no requiera la utilización de prioridades, porque trabajar con un planificador por prioridades es un poco más complicado y que demora más tiempo en el manejo de las prioridades que si hacemos nosotros un sistema operativo dominado por tiempo. Bien, este es entonces los próximos pasos que nosotros vamos a ver dentro de la materia. ¿Quedó más o menos claro lo que estamos planteando?